Una vez vista las medidas de tendencia central, pasamos al resto de medidas de posición, que son los cuantiles, y cuyo objetivo es proporcionar valores que dividen la muestra en partes iguales. Existen distintos tipos. Por un lado están los cuartiles, que dividen la distribución en 4 partes iguales. Hay 3 cuartiles. El cuartil primero, que es hasta donde estaría acumulado el 25% de la muestra, el cuartil segundo, que tendríamos acumulado el 50%, y el cuartil tercero, hasta donde habría acumulado el 75% de los individuos de la muestra. Obsérvese que la mediana coincidiría con el segundo cuartil. A continuación tenemos los deciles, que dividen la distribución en 10 partes iguales. Hay 9 deciles. El decil primero, que sería el valor hasta el cual está acumulado el 10% de la muestra, el decil segundo, hasta donde tendríamos acumulado el 20%, y así sucesivamente hasta el decil 9, que dejaría acumulado a un 90% de los individuos de la muestra. Y por último están los percentiles, que dividen la distribución en 100 partes iguales. Y por tanto hay 99 percentiles. El percentil primero sería el valor que deja acumulado un 1% de los individuos de la muestra, el percentil segundo dejaría acumulado un 2%, y así hasta el percentil 99, que dejaría acumulado el 99% de los individuos de la muestra. Obsérvese la correspondencia clara que hay entre algunos percentiles, o deciles o cuartiles. Por ejemplo, el primer cuartil correspondería con el percentil 25, y el tercer cuartil se correspondería con el percentil 75. Otro ejemplo, el percentil 30 sería el mismo que el decil 3, o el percentil 60 sería lo mismo que el decil 6. Los cuantiles se calculan de forma similar a la mediana, a partir de las frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas correspondientes a cada uno de ellos. En el ejemplo del número de hijos, donde se tenían las frecuencias relativas acumuladas que aparecen en esta tabla, para calcular el primer cuartil se parte de su frecuencia relativa acumulada, que es 0,25, ya que hasta el primer cuartil se tienen acumulados el 25% de los individuos. Y se busca en la tabla el primer valor cuya frecuencia relativa acumulada sea igual o superior a 0,25, que en este caso se corresponde con el 1. Cuya frecuencia relativa acumulada es 0,32. No podríamos coger el 0 puesto que su frecuencia relativa acumulada es 0,08, que queda por debajo de 0,25. Así pues, el primer cuartil sería un hijo. Para calcular el segundo cuartil, su frecuencia acumulada es 0,5, de manera que tendríamos que ir hasta el 2. Por tanto, el segundo cuartil son 2 hijos. Y para calcular el tercer cuartil, que tiene frecuencia relativa acumulada 0,75, también tendríamos que llegar hasta el 2. Así que el tercer cuartil también coincide con el segundo y es 2 hijos. Para calcular los deciles y los percentiles se siguen los mismos pasos. Por ejemplo, si queremos calcular el tercer decil, que tiene frecuencia relativa acumulada 0,3, ya que hasta el tercer decil tenemos acumulado el 30% de los individuos, tendríamos que ir hasta el 1. Así que el tercer decil sería un hijo. Y si queremos calcular, por ejemplo, el percentil 92, que tiene frecuencia relativa acumulada 0,92, ya que hasta el percentil 92 tendremos acumulado el 92% de los individuos, mirando de nuevo en la columna de frecuencias relativas acumuladas, tendríamos que llegar hasta el 3. Así que el percentil 92 serían 3 hijos.